Ok, 30 de octubre, Alcíbar, Buenos días, presente. buenos días. Alvarado, Presente, buenos días. buen día. Barcos, Barcos, ¿dónde está? Barresueta, Presente, ingeniero Barco. Barresu- Disculpe. ¿quién es usted? Barresueta presente. Barcos. Bueno, no le entendí. Barresueta, pues ahí está, presente, ya dije. Sí, Barzola, Barresueta Presente presente. Barzuela, ingeniero. Buen Barzola, ok. día. Buen aire, Presente, buen aire, buenos días, ingeniero. muy buenos días. Díaz Suárez, Día presente, bueno. ahí está, ok, Díaz, ya lo vi. Buenos días. Herrera, Presente, buen día. ok, buen día. Hacho, Presente, ingeniero. ok, buen día. Jaramillo, Presente, ingeniero, buenos días. Jaramillo de nuevo, Presente, ingeniero, buenos días. ok, ya lo vi. Lozada, Lo sabe, ingeniero. Bueno, lo sabe presente, ingeniero. ok, listo, buenos días. Martillo, Martillo, presente, ingeniero. buen día. Buen día. Mero, Presente, ingeniero, buenos días. Mero, ya lo vi, ok. Munizaga, Ingeniero, buenos días, presente. muy buenos días, buenos días. Ochoa, Ya presente, ingeniero, buen día. ya, Ochoa. Orozco, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día. Pacaya, Pacaya, no está. Paredes, Presente, ingeniero, buen día. ok. Paz, Presente, ingeniero, buenos días. ok, buen día. Pin, Buenos días, presente. buen día. Pinto, Presente, buenos días. Pinto. Ya la veo, ok. Pinto. Plúas, Presente, ingeniero. ok. Pilambaki, Buenos días, presente, ingeniero. ok. Rodríguez Redrobán, apaga el micrófono que la tiene encendido. Rodríguez Redrobán, Rodríguez, de esos audífonos no le dejan hablar. Ahí se le enfocó la. Arregle esos, bueno, ya le pongo, arregle esos audífonos porque voy a interactuar y que necesito que hablen. Rodríguez, Buenos días, presente. buenos días. Romero Ramírez, Buenos días, presente, ingeniero. ok, buenos días. Sandoval, Buenos días, ingeniero Sandoval presente. buenos días. Sicha, Presente, Sicha, buenos días. buenos días. Torres Márquez, Presente, buenos días. ok. Torres Quiñones, se retiró ya el señor. Bueno. Yepes Mesa, Presente, buenos días. buenos días. A ver, Ingeniero, de nuevo, voy a tomar lista de nuevo, pero atentos y enciendan el micrófono. Barcos, Presente, ingeniero. ok. Pacaya, presente, ingeniero. ok. Rodríguez Redrobán, ya arregló el micrófono. Rodríguez Redrobán, Presente. ahí Bueno, sí, ok. Y Torres Quiñones, pues no, hoy hay casa llena. Están asustados, ¿no? Bien. A ver, rapidito, primero damos la clase, terminamos en la unidad 2. Y antes de las 10 unos 10 minutos, bueno, 15 minutos antes, porque no vamos a demorar mucho para terminar la unidad 2
15 minutos antes les doy una retroalimentación de la investigación uno y les explico en qué consiste el taller 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok, bien. Vamos con unidad 2. Ingeniero, disculpe la molestia. Le envié el link del grupo de WhatsApp para que le pueda enviar al compañero Kilambaki que no se encuentra en el grupo. Y yo tampoco tengo el número del señor. Ya si no se conecta, aquí está pues Kilambaki. Sí, sino que no hay como enviar a Sí, buenos todos, días. sino solo a usted. ¿Cómo no hay cómo enviar? Ah, lo repo, pero qué raro. Ustedes no pueden dejar un mensaje en el chat. Solo directamente a usted. Qué raro, ¿no? Ya, ok, ya le hago. Ya, gracias, gracias. Pensé que lo podían hacer, ¿no? Pensé que lo había subido grupal. Ya lo hago, ya lo hago. Ok, gracias. Un ratito. Clase, unidad 2. Ya. A ver, vamos a atender eso rapidito aquí. Vamos a ver si yo lo pongo de nuevo. Entonces, lo voy a poner de nuevo aquí para todos. Ahí conéctese para que se entere recién. Ok, vamos. Nos quedamos en la unidad 2. A ver, ¿quién se acuerda dónde nos quedamos? Nadie. A ver, Equilambaki, que no ha venido. Entonces, ¿se vino a la clase pasada? Ni contesta tampoco. No, ingeniero, no puede asistir. Ahí Mil está, disculpas. ahí está. Ni ha visto los videos porque ni saben dónde estábamos parados ahorita. Ya, eso está evidente, ¿no? Es claro. Se estaba revisando igual todo de completar. Mil disculpas. Si hubiera visto el video, supiera dónde estuviera. Tienen que estar atentos. Estos regaños, aunque parece que son regaños, porque sí lo son, es para que ustedes se pongan pilas, porque en un trabajo no les van a tener tanta paciencia. En un trabajo, dependiendo quién es su empleador, la van a ver negra, entonces tienen que estar preparados para eso, tienen que anticiparse, ¿sí? Buscar el mecanismo de anticiparse, estar siempre pendiente, ¿sí? Un pasito adelante. Pero bien, a ver, nos quedamos. Paz, ¿dónde nos quedamos? Buenos días, ingeniero. Nos quedamos con las Buenos días. cargas de granizo. ¿Cargas? De granizo. De granizo, ya, muy bien. ¿Seguro? ¿Cargas de granizo? Sí, ingeniero, No, porque sí, ahí, claro. ¿Quién dijo pero cargas es muertas? que usted comenzó a explicar eso de los pesos específicos del hormigón. Ya, pero Todo esas eso. cargas muertas, esas cargas muertas, sí, está bien, cargas muertas, ya. Ya pasamos a cargas muertas, claro, yo les hablé de los porcelanatos, de los bloques, de esto, ¿no? Lo que les quiero dar a entender es que en un proyecto, cuando usted, si le llega a hacer algún proyectito, ¿no? Y usted lo pueda cotizar y le den el proyecto para que usted diseñe, pues usted tiene que, mire, ¿cómo el cliente se da cuenta que usted tiene algo de experiencia? O un arquitecto que lo contrate a usted para un proyectito, ¿no? Usted tiene que pedir planos arquitectónicos para que usted preliminarmente haga una estructuración. Y segundo, tiene que pedir todas las especificaciones técnicas de los materiales, al menos los más relevantes, ¿no? Qué sé yo, el tema de los porcelanatos, qué tipo de bloques van a ir, en qué pisos, hay unos que lo ponen más livianos, si no van bloques, si no gypsum, o sea, todo eso usted debe pedir al arquitecto, porque él es el que maneja esa parte de qué va a ir o qué él quiere que vaya. En la cubierta no pesa lo mismo una cubierta tipo sándwich PIR que una LMR, ¿no? Ya eso lo vimos en la clase pasada. Esta de aquí, la plancha de cubierta normal, pesa mucho menos, ¿no? Entonces,
le quiero dar a entender que usted coge un proyectito, usted tiene que estar en constante interacción con el arquitecto para mostrarle cómo va el desarrollo el desarrollo estructural, ¿no? Porque si usted se desaparece en una semana, recién llega a preguntar qué peso va ahí, no lo van a tomar en serio. Y, señor, usted ni está haciendo, no está haciendo nada, porque no, o está inventándose los pesos, ¿no? Entonces, hay cosas que en la norma le dan una guía, pero muestra un poco de profesionalismo al involucrarse en el proyecto, ¿sí? Bien. Cargas sísmicas, aquí nos quedamos. Ustedes ya vieron, voy a hacer zoom, sí, voy a hacer zoom y un ratito, a ver, ya aquí, no, ya sé, perdón, déjame, pum. En la carga sísmica, así mejor, ahí sí. En las cargas sísmicas que ustedes ya pudieron conocer en las asignaturas de estructuras uno al menos allí, yo a los que fueron estudiantes míos les di porque estaba en el syllabus. Ustedes ya, la mayoría deben conocer esto, ¿no? El tema del espectro. ¿Cómo se forma el espectro? Tiene una meseta de aceleraciones máximas y tiene una curva cuya aceleración ya va decayendo. Tenemos un límite entre la curva que decae y la meseta de aceleraciones máximas. Este límite está dado por TC. TC, váyame siguiendo, sí, por favor, TC. Lo voy a escribir un poquito más grande porque aquí la imagen lo va a ver. Es que si lo ponía, hasta la imagen de la norma es muy pequeña, ¿no? Entonces, de 0,55 por Fs por Fd. Estamos recordando, ¿no? Estamos recordando. Y pues a los que no han visto por algún motivo, pongan la atención, sí, pongan la atención, que es bastante sencillo. Es una función que ya está definida, usted solo tiene que seleccionar y escoger bien los valores. Entonces, este límite de TC es ¿no? Este punto. Cambiar el color. Si alguien no, si no se llega a apreciar, estoy escribiendo chueco, déjeme escribirlo de nuevo. Por favor, dígame, sí, dígame, para hacer mi mejor intento aquí. Lo que pasa es que estoy déjame ver si lo puedo hacer con el lapicito óptico que tengo aquí, pero es que no lo domino bien porque no es. Ah, ya, aquí está, 0,55. No, no funciona bien. 0,55 por F sub S por F sub D sobre F sub A. Bueno, ahí se ve mejorcito. ¿Sí? Este es el límite de la meseta máxima de aceleraciones. 0,55. Ya. Prometo mejorar en esta parte, ¿no? Voy a conseguir una aplicación mejor. Bien, ahí tenemos un coeficiente o un límite anterior que está acá, el T sub O, ¿sí? Este está definido por la misma expresión que el TC, la única diferencia que cambia es el coeficiente o el factor antes, ¿no? Ya no es 0,55, sino que este de aquí es 0,1. Este es 0,1. 0,1. Bien. Entonces la curva se desarrolla con un valor inicial para un t sub 0, ¿sí? Aquí en todo el origen, un 0 para periodo 0 de segundos, tenemos una ordenada de z por FA. ¿Quién recuerda que era z? ¿Quién recuerda que era z? No es el factor de zona sísmica, ingeniero. El factor de zona sísmica o el famoso conocido PGA, ¿no? Bien. El FA son factores, FA, FD y FS son factores que establece la norma y que están en función
de el tipo de suelo y también están en función de el coeficiente Z, ¿no? El de zona sísmica, el factor de zona sísmica. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí bueno, no un ejemplo, sino las tablas. Aquí tenemos, ¿no? Perdón, un ratito, déjame borrar esto. Déjame borrar aquí, ya. Entonces la norma manda unas tablas, ¿sí? Con diferentes factores de Z, el factor de Z, ¿sí? Que va de 0,15 hasta mayor o igual a 0,5. Entonces, en X, si leemos al cuadro en X y Y, o en horizontal tenemos al valor de Z, y en vertical tenemos al tipo de suelo. ¿Quién le da a usted el tipo de suelo? ¿O se lo inventa? La zona donde se encontraba la localidad, creo que era. No. ¿Quién le da a usted el tipo de suelo? Otra La pregunta. geotecnia. La geotecnia. La geotecnia, un estudio geotécnico, un estudio de suelo, a usted le da si el suelo es A, B, C, D, E o F. ¿Sí? F es un suelo demasiado malo que necesita un estudio mucho más profundo. ¿Sí? Bien, mientras tanto, suelos arcillosos muy débiles o medianamente débiles, suelos arcillosos un poquito más densificados, D, y pues mejores suelos tenemos C, B y A. Pero esto también está en la norma, al menos en esta parte de la norma, en la sección de riesgo sísmico, ¿sí? En la sección de riesgo sísmico, eso está en la biblioteca, lea por favor. Allí también le dan los parámetros de cómo usted con detalles geotécnicos, porque hay muchos estudios de suelo que solamente le dan los parámetros del suelo, pero no le dicen qué tipo de suelo es. Y hasta que le contesten, bueno, yo sí acostumbro a dar el tipo de suelo, ¿no? Ya directamente le facilito la vida a otro colega, porque tengo la oportunidad también de hacer estudios de suelo, ¿sí? Hago geotecnia también. Eh, desde que estuve en la universidad, trabajé en geotecnia hasta unos años después de salir y de allí pues ya incursioné en estructuras, ¿no? Entonces tengo un complemento allí. Bien, entonces, el geotecnista si no le da el tipo de suelo, usted en la norma le dice, ok, velocidad de esto, ni sé cuánto, velocidad de onda entre tal rango y tal rango, listo, este tipo de suelo es. Pero si no tiene velocidad de onda, porque para obtener velocidad de onda tiene que hacer un estudio geofísico, ahí también le dan otros parámetros de cohesión, SU, o resistencia al corte. Entonces, resistencia al corte entre tal rango y tal rango, pues allí también usted puede estimar, prácticamente bajo esa condición ya le dice qué tipo de suelo es. No estimar, sino bajo esa condición ya usted identifica el tipo de suelo. Entonces, asimismo para F sub A, F sub B, ¿sí? Y F sub S. Entonces usted corta y corta. Corta en X, corta en Y y obtiene su valor, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No. Bien, volvemos al diagrama. Entonces, ya sabe usted cómo obtener los factores F sub S, F sub D y F sub A. Ya sabe cómo obtener Z. ¿Cómo obtiene usted Z? Hay dos formas, ¿sí? Hay dos formas. Usted Z directamente lo puede sacar de la tabla de la NET, del capítulo de riesgo sísmico, está al final. Está al final esa tablita, ¿no? Y están todas las diferentes ciudades o cantones del Ecuador. Entonces, ya este factor de Z está definido en la norma. Pero esta tabla de factor de Z definido en la norma está establecido para un periodo de retorno de 475 años. Ingeniero, ¿pero y qué es periodo de retorno? Ya le explico.
El periodo de retorno es la probabilidad, ¿sí?, de que ocurra un sismo en un determinado periodo de tiempo, o la recurrencia o la probabilidad de recurrencia de este sismo en un determinado periodo de tiempo. Entonces la norma a usted le establece fácilmente valores de Z para una probabilidad de excedencia en 50 años del 10%, es decir, un periodo de retorno de 475 años. Van a existir proyectos o en estudio de análisis no lineal que esperemos incursionar en eso el segundo parcial para también que se lleven ese plus. Ya, entonces ahí deben haber, dependiendo del nivel del proyecto y si usted quiere incursionar también en análisis no lineal, va a necesitar determinar la amenaza sísmica, la curva del espectro sísmico para periodos de retorno de 1000 años, según la norma SCE, o para periodos de retorno de 2500 años. ¿Sí? Va usted a necesitar, pero la norma no le da el valor de Z directamente, se lo da explícitamente, ¿sí? Perdón, implícitamente se lo da. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro de dónde y de qué corresponden los valores de Z que nos da la norma? ¿Sí? Bueno, 11 porque en la lección voy a tomar armado de espectro, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? ¿No? Bueno. ¿Cómo va a ser usted, sí? ¿Cómo va a ser usted para determinar un espectro para un periodo de retorno de 1000 años? La NET a usted le da la facilidad, o la NET ya ha hecho estudios y ha determinado curvas de peligro sísmico. Curvas de peligro sísmico. Estas curvas de peligro sísmico establecen, valga la redundancia, curvas dependiendo de la tasa anual de excedencia, ¿sí? La tasa anual de excedencia no es más que, anoten, la tasa anual de excedencia no es más que, esto es igual a 1 entre periodo de retorno. Entonces, si yo quiero hallar los valores de Z para un periodo de retorno de 1000 años, sería 1 entre 1000. Y eso me da como resultado 1 por 10 ¿a la menos cuánto? 1 por 10 a la menos, Tres. A la menos 3. a la menos 3, correcto. Y 1 por 10 a la menos 3 es igual a ¿cuánto? 0,01. 0,001, muy bien. Al menos ahí estamos bien. Por lo tanto, usted ingresa aquí, ¿no? En esta línea, ingresa, dibujo, 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 dibujo. Uy, Diosito. No. Quiero una línea, quiero una línea. Ah, no, pues, qué bruto. Acá nomás. Perdón, me dio un lapsus. Bien, usted ingresa en esta línea, ¿no? Y traza una horizontal. De la horizontal que usted trace, dése cuenta que usted va a cortar 5 curvas. La curva para 1 segundo, curva para 0,5 segundos, verde, curva de 0,2 segundos, café, curva de 0,1 segundos, rosada y PGA negra. El valor de Z es el valor determinado para la ordenada que corresponde a la tasa anual de excedencia. ¿Sí entienden cuando les digo ordenada, no?
valores de Y. Tasa anual de excedencia, corta la curva de PGA y usted va a leer en la abscisa, ¿no? En la horizontal. El valor que usted lea, es el valor de Z. Este valor de aquí es Z. Y también usted debe cortar, ya van a ver por qué, debe cortar la curva de 0,1 segundos. La rosadita que está acá, ¿no? La rosadita, la corta y haya el valor de aceleración para 0,1 segundo. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Seguro? ¿Nadie más? Habemos 30 y 35. Aquí 15 metido colado por ahí. Bueno. No hay preguntas. ¿Sí se acordaron? ¿Ya se están acordando? Esa vaina. Se llena de acá. De acá se lo... Ya. Bien, entonces, yo sí tengo una pregunta. ¿Y para qué me sirve eso? Para lo siguiente. Ya usted halló Z, ¿no? Ya usted halló Z y halló 0,1 segundo. Entonces a usted Z le va a servir para, determinar estos valores, ¿no? Entonces usted ya puede encontrar este dato, este punto. Usted ya puede encontrar este punto. Ya puede encontrar todo el valor de la ordenada, ¿no? Toda esta línea. Toda la línea, voy a poner el otro color. Entonces usted ya tiene este punto. Corta acá, tiene esta línea, ¿sí? Tiene FA, tiene Z. Perdón, esta línea acá no la puede encontrar todavía. Esta línea aquí no la puede encontrar todavía. ¿Por qué? Porque le falta el valor de N. El valor de N en la norma está dado por ya para 475 años y sectorizado por regiones. Entonces, para las provincias de la costa, excepto Esmeraldas, tenemos un N de 1,80. Para todas las provincias de la sierra, Esmeraldas y Galápagos, 2,48. Y para las provincias del oriente, 2,60. Pero miren que es un valor que está para todas las provincias. Ya es como un ponderado estadístico que ya han sacado de ahí obtenido. Pero eso es para 475 años. Para un periodo de retorno diferente o no, para cuando usted utiliza la curva de riesgos de la curva de peligro sísmico, la que les acabé de mostrar, la norma le dice usted debe calcular N de la siguiente manera. De la curva del peligro sísmico, usted va a determinar el valor de la aceleración de 0,1 segundos y lo va a dividir para el valor de PGA o el valor de Z que encontró. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Tengo la cámara. Baja para allá. Ya, vamos. Ya, dale, dale. ¿Alguna pregunta? Nadie, no. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir los elementos de la fórmula? ¿Cuáles? ¿De qué fórmula? De ahorita el valor de n del t del periodo igual a 0,1. O sea, ¿se le multiplica o solo se le No, deja ahí? no. Les indicaba, recién les expliqué, que el valor de n para la norma, cuando usted utiliza una curva de peligro sísmico, y la curva de peligro sísmico la va a utilizar cuando vaya a calcular o a determinar un espectro de respuesta,
diferente a 475 años, puede ser 1000 o puede ser 2500. Entonces usted va a escoger en la curva sísmica, perdón, desde la curva de peligro sísmico, usted va a escoger el valor de aceleración para el periodo de 0 a 1 segundo y el valor de aceleración para el PGA. Entonces, este es un valor y este es otro valor que lo acabamos de leer en la curva, lo acabamos de leer, ¿sí? Bien, entonces lo divide esos dos y obtiene el valor de n. Ya una vez que obtiene el valor de n, ahora sí, una vez que obtiene el valor de n, ya puede usted encontrar la meseta superior o la meseta máxima de aceleración. Ya tiene el valor de n, tiene el valor de z y tiene el valor de FA. ¿Qué nos falta para determinar el valor o diagramar la curva de caída del espectro? Si ya tenemos n, ya tenemos z, que es el valor de PGA, FA, cuando usted determine, escúcheme bien, cuando usted determine el valor de z de la curva de peligro sísmico, estos valores no les van a dar redondos. Esos valores no son redondos, ¿no? Usted le puede dar 0,32, le puede dar 0,38, le puede dar 0,27, ¿no? Entonces usted va a tener que interpolar para determinar el valor correcto de FA, de FD y de FS, ¿sí? Porque el valor de Z no le da en números redondos. Bien, entonces, un ratito que se puso media loquita la máquina. Déjame quitar esto. Ya. Entonces, ya tenemos N, Z, F, A, T sub C, ya sabemos cómo determinarlo, ¿no? T sub C. ¿Y qué va a ser el T? ¿Qué es T? ¿Qué creen ustedes que es T? ¿Qué será el valor de T? Un periodo fundamental. No. T es todos los valores de la abscisa de la gráfica, ¿no? Aquí está, miren. Aquí está T. Un ratito. Aquí está T. Es todos los valores que pueda adoptar la curva. Pero usted no va a escoger los valores antes de TC. No, no le sirven a usted los valores antes de TC. Ya le explico. Los valores para acá no le sirven porque esta parte de la curva ya está definida por estas ecuaciones. A usted le sirven los valores de T mayores a T sub C, ¿sí? Mayores a T sub C. Eso le sirve a usted. Los valores de T mayores a T sub C. Quiere decir que si aquí T sub C a usted le da, no sé, voy a poner 0,75. Este valor, ¿qué va a ser? Mayor a 0,75, ¿no? Entonces son todos los valores, perdón, son todos los valores que adopta la curva después de T sub C. ¿Está claro? Pero ingeniero, ¿cómo yo escojo esos valores? ¿Me los invento? No, no se los invento. Para que la curva tenga un buen desempeño, o sea, un buen desarrollo,
usted va a tener un intervalo de tiempo de 0,1 segundo. 0,1 segundo, ¿sí? 0,1 segundo. Entre valor y valor, entre valor y valor, un intervalo de tiempo de 0,1 segundos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? En este caso solamente es para, en un intervalo de tiempo, en este caso, o de aquí en adelante de 0,1 segundos. Bien, buena pregunta. Yo utilizo ese intervalo para que la curva se desarrolle bien. Si usted utiliza intervalos más grandes, eh, la curva le queda como troceada, ¿no? Como que le queda no tan curveada, ¿no? Recordemos que una curva geométricamente es la unión de muchas secciones, pero bien pequeñas, ¿no? Entonces ahí le da la curva. El límite, el límite son 5 segundos, por lo general, ¿no? 5 segundos. Eso parece ese, esperemos. ¿Hasta dónde usted va a graficar la curva? Hasta 5 segundos. Hasta 5 segundos te grafica. Bien, y lo que nadie ha preguntado todavía, ingeniero, pero aquí hay un factor chiquitillo también, que eso es la norma, ya sale muy pequeño. Factor R, este factor R que está aquí, este es un factor R. Ese factor R está definido por el tipo de suelo, ¿sí? Ese factor R está definido por el tipo de suelo. Y la norma ya le dice, acá a un ladito, perdón. Aquí está, déjame borrar lo demás. Este, no se borró. Bueno, aquí está. Para suelos, para todos los suelos, excepto el tipo E, R va a ser 1. Y para todos los suelos, perdón, y para los suelos tipo E, R va a ser 1,5, ¿no? R va a ser 1,5. Bien, porque es importante que usted sepa cómo se arma una gráfica. Porque usted tiene que ingresar la curva al software o tiene que comprobarla, ¿sí? Tiene que comprobarla. Si por A o B motivo el software no le saca la curva como usted de verdad la requiere, pues hay que ingresar esos valores, ¿sí? Hay que ingresarlos. Bien. ¿No hay más preguntas? ¿Tienen alguna otra pregunta? Y casi 40 minutos recordando esto, ¿no? ¿No hay más preguntas? Un segundo. Bueno, para terminar, ya hemos visto cómo son la filosofía de diseño, ¿no? La demanda tiene que ser mayor, perdón, tiene que ser menor. La demanda, voy a poner con rojo acá. Demanda menor o igual a capacidad como concepto general. Pero en el método LRFD, la demanda se mayoriza por un factor de mayoración y la capacidad se minoriza por un factor de minoración, valga la redundancia. Entonces, a la multiplicación de la demanda por el factor ya le vamos a llamar RU. ¿Sí? Vamos a llamarle RU o carga última, se le dice, carga última.
A la capacidad le vamos a llamar Rn o resistencia nominal. Resistencia última, resistencia nominal. Resistencia última demanda, resistencia nominal capacidad. Punto. ¿Alguna pregunta? Eso es todo el método del RFD, ¿no? ¿Cómo determinar las cargas? Ya vimos, cargas vivas, cargas muertas, las más importantes. La carga de sismo también, más importante, ¿no? Carga de vientos, ¿no? Todo eso ya vimos cómo se determina. Cómo ingresarlo al software lo vamos a ver después, en la siguiente clase. Pero antes de entrar al software, vamos a determinar la capacidad de los elementos. Vamos a determinar la capacidad de los elementos y allí ya vamos a incursionar directamente al diseño de elementos estructurales. Primero en tensión, compresión y ahí nos quedamos este primer parcial, ¿no? Pero bien, este es el método del RFD. Grábense. La demanda se la mayoriza, la capacidad se la minoriza. Bien. En cambio, el método ASD, que está aquí, el método ASD, a RA se le llama resistencia requerida, es la demanda, ¿no? La resistencia requerida, es decir, cuál va a ser la demanda en el elemento, ¿no? Demanda. A la demanda no se la mayoriza ni se la minoriza, ¿no? No se le aplica ningún factor, la demanda va solita. A la resistencia nominal, una vez calculada, propia de cada elemento, a esta sí se la divide para el coeficiente de seguridad, omega. Entonces, Rn dividido para omega va a ser la capacidad ¿de qué? Del elemento, la capacidad del elemento, pero por el método, perdón, por el método ASD. No me crean a mí, busquen en la normativa, aquí en la diapositiva está, ¿no? ISC 360-22, ¿sí? Vayan a leer la normativa. Ya les puse desde el inicio de la asignatura la bibliografía, así que usted vaya leyendo. Por favor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, ese método ASD es el que se usa para el dimensionamiento de lo que es cimentaciones en geotecnia. Para el dimensionamiento, sí, 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 sí. Para el dimensionamiento trabajamos con cargas de servicio. Si usted le quiere llamar, a ver, no sería ASD. No, no, no es ASD. No es ASD. Hay una pequeña confusión. En cimentaciones, usted me está llevando a otro lado y se nos come el tiempo, pero le voy a explicar rápidamente. En cimentaciones no usamos el método SD, usamos el RFD para diseño. Para dimensionar, utilizamos las demandas de servicio, que no es lo mismo que el método ASD. El método ASD tiene demandas de servicio y tiene capacidades reducidas o divididas para un coeficiente de seguridad. Entonces, el complemento de esos dos es el método ASD. Pero en cimentaciones utilizamos las demandas de servicio para dimensionar nada más la cimentación. Pero para el diseño del acero estructural y del espesor de la zapata, utilizamos el método LRFD. Mayorizamos carga y reducimos resistencia tanto del hormigón como del acero. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? O sea, cuando usted utiliza el método SD es que divide a la resistencia, la divide para un coeficiente de seguridad. Ese complemento completo
perdón, esa interacción completa entre demanda y división de la capacidad para un coeficiente de seguridad es ASD. ¿Sí? ¿Sí le quedó claro? Sí, ingeniero. Ya, bien. Aquí están los factores, usted los puede buscar en el ASCE y en la norma NEC. En el ASCE y en la norma NEC, usted va a encontrar, miren que yo siempre les digo dónde están las cosas, ¿no? No les digo yo me lo inventé o eso es lo que dijo el ingeniero, no, las cosas están ya en una normativa y la normativa fue mencionada e inducida desde el inicio. Entonces, en el ASCE 722 tenemos los factores de mayoración de las diferentes cargas y los factores, y las combinaciones de carga del ASD. Para LRFD, diferentes combinaciones de carga, cada una representa un tipo de carga por su factor de mayoración, y en el ASD las diferentes combinaciones de carga, cada tipo de carga solita. Y usted va a decir, ingeniero, pero ¿por qué si es mayoración y hay unos datos que tienen o factores que tienen menor o que son menores a uno? Evidentemente, los estudios ya realizados han indicado que por probabilidad en una de las combinaciones de carga puede que no estén al 100% todas las cargas, ¿no? Como en este caso. Hagamos ejemplo el 5. Las probabilidades del estudio del método dice que existe la posibilidad de que la carga muerta se incremente en un 20% mientras está ocurriendo un sismo, el factor E, el segundo término E, ¿sí? Mientras está ocurriendo un sismo y la carga viva esté solita, no disminuye, ¿no? Es decir, que puede ser la posibilidad de que todo el edificio esté lleno, toda la carga viva está ahí. Y también puede existir en esa posibilidad de que exista, la S es nieve, ¿no? Granizo. Sí, nieve o granizo, sí. No, creo que es. Bien, nieve no es granizo. O sea, hay un 20% de probabilidad de que, o de que esté sucediendo ese evento sísmico junto con la caída de granizo, ¿no? Asimismo, en la parte superior, en el siguiente, R3 o R4, hagamos en la R4, ahí puede existir un escenario en el que el viento sea tal, la fuerza de viento sea tal, que en ese momento exista una mayoración del 20% de la carga muerta, que el edificio esté lleno, o, o también que se dé, que exista un 50% de probabilidad de que exista la carga S de nieve o que esté lloviendo, ¿no? La carga de lluvia. ¿Sí? Estos factores, los últimos, en la cubierta. El último término es en la cubierta, ¿sí? El último término es en la cubierta. Bien. Mientras que en el ASD, pues reducen, ¿no? Asimismo, por probabilidades, según los estudios ya realizados, pues reducen algunos factores dependiendo del escenario, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad existe de que en ese momento suceda de todo? 75% para una, 25% para la otra, etcétera, ¿no? Bien, pero ya esto ya está estudiado, no hay que ser muy científicos en esto ya está estudiado, ¿sí? Lo que nosotros debemos hacer como ingenieros es aplicar, más prácticos, ¿no? Aplicamos. Pero tenemos que entender por qué llegaron a esos valores, más o menos, ¿no? Siguiente, para terminar, los factores que acaban de ver son combinaciones de carga para la demanda y ahora tenemos los famosos factores de reducción
para LRFD y el coeficiente de seguridad para ASD. A flexión tenemos un factor de reducción de 0,90, mientras que el coeficiente de seguridad es de 1,67. Lo mismo para compresión y para tensión axial. Mientras que para cortante y para el tema de las conexiones, que los vamos a ver en el segundo parcial, tenemos el método LRFD, un factor de minoración de 0,75 y un coeficiente de seguridad para el método ASD de 2. ¿Qué relación existe entre estos dos métodos? Aquí está, ¿no? El coeficiente de Sí, seguridad, ingeniero. un ratito, déjeme terminar. El coeficiente de seguridad es igual a 1,5 dividido entre el factor de minoración LRFD, ¿no? Con esta ecuación se relacionan los métodos. Ahora sí, pregunte. Eh, Al hacer, porque ya va a empezar el taller, al hacer el taller, ¿tenemos que abrirlo uno solo del grupo o todos tenemos que abrir el taller? Ya les explico, ya les explico. Déjenme terminar, estoy terminando la unidad, ya les explico. Bien, cada uno de estos factores, no me los invento yo, están referenciados en la norma AISC 360, 16 y 22. En las dos está lo mismo, ¿no? Aquí están en los capítulos y en cada sección. Capítulo F, sección F1, E3, D2, G2, J y J, ¿no? Por último, tienen una tabla de resumen que yo se las voy a subir en la plataforma para que usted pueda ver las principales diferencias de los dos métodos en todo lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que hasta esta unidad hemos hecho repaso de propiedades geométricas, cargas y carga sísmica, lo que usted ya en teoría debe venir conociendo. Y hemos complementado con la asignatura de acero en cuanto a lo que es acero y los métodos LRFD y ASD. Hasta ahora estamos directamente involucrados con las demandas. Ya en la siguiente clase, después de la evaluación, vamos a ya meternos de lleno en la determinación o el cálculo de las capacidades de los elementos y ahí vamos a ver cómo aplicamos. No, bueno, ahí vamos a aplicar para que usted ya pueda palpar en número las diferencias entre estos dos métodos, ¿sí? Bien, más han faltado. Kilambaki, ¿está por ahí? Se perdió el señor. Bueno. Torres Quiñones, Sí, ingeniero, sí estoy presente aquí en la máquina. es lo primero que digo y Es que estoy ayudando aquí en el grupo, ingeniero, disculpe. bueno, rápido entonces. Usted tiene 3 faltas. Tiene que estar atento y no esté faltando, no esté faltando, ¿sí? No esté Sí, ingeniero, faltando. me disculpe. Ya, muy bien. Torres Quiñones. Torres Quiñones, que llegó tarde. ¿Dónde está? Me aparece, o sea, que no le importa. No le importa la clase, no le importa nada al señor. Creo yo, porque es lo que se demuestra. ¿Dónde está? No está, ¿no? Bueno, el señor tiene 3 faltas. 3 faltas. Se conecta. No sé si lo cogieron en el grupo, no sé. Ya hoy día se lo puse porque se conectó iniciando por ahí el taller. Para que no se quede sin nota. Ojalá haya participado. Ya sus compañeros lo ayudaron, chévere por él. Si no, lo siento mucho. Bueno, ahora aquí tienen un pequeño feriado. Nos vemos el 6. Yo les aviso, ustedes lleguen a la facultad, que yo les aviso en qué aula les voy a tomar la lección. Bueno.
Eso es todo. Recapaciten un poco, piensen en cómo están actuando con la asignatura. Recién empieza y ya se viene el cálculo de verdad. O sea, un poquito más complicado que lo que hemos visto, que ha sido más repaso y conceptos. Así que pónganse pilas, que a mí no me pesa la mano de dejar a la persona que no se ha ganado su nota y se lo pueden corroborar ciertos compañeros, ¿no? Bueno, eso es todo. Que Ingeniero, tengan- disculpe, Diga- Dígame. no le escuché bien. ¿Sube una sola persona o todos? No, La prueba. la subida es grupal, una sola persona. El último que une, ese lo sube. Ok, muchas gracias. Pasé Ya, bien. ok, muy bien. Tengan un buen feriado, pónganse a estudiar, no se confíen. Nos vemos, pasen bien.